Myanmar y Tailandia comparten frontera, geografía física e incluso algo de historia. Pero mientras Tailandia se ha modernizado, diversificado y crecido hasta convertirse en un foco económico y turístico para el sudeste asiático en general, Myanmar ha caído en una guerra civil en toda regla. Entonces, ¿por qué es tan seguro y divertido viajar a Tailandia, pero Myanmar es increíblemente peligroso? Vamos, exploremos el planeta. En Alaska tienen los salarios promedio más altos, $44,350 por año, pero también tienen la tasa más alta de crímenes violentos, violación, violencia contra las mujeres y conducción bajo los efectos del alcohol. Arizona es el estado más soleado con un promedio de 193 días despejados por año y el más caluroso con una temperatura promedio de más de 100 grados Fahrenheit a mediados del verano. Arkansas tiene la tasa más alta de propietarios de perros del país, con un 48% de hogares que tienen uno, pero también tiene la tasa más alta de divorcios. Mientras tanto, California tiene la mayor población y economía de cualquier estado, hogar de 39.5 millones de personas, que es más gente de la que vive en todo Canadá. Si California fuera un país independiente, tendría la quinta economía más grande del mundo, por delante del Reino Unido y la India. Pero California también tiene la peor contaminación del aire y el peor smog del país. Colorado tiene la tasa de obesidad más baja de Estados Unidos, con solo el 22% de la población, pero al mismo tiempo tiene la tasa más alta de accidentes fatales de motocicleta. Las regiones del norte de Myanmar están dominadas por las escarpadas montañas boscosas de las estribaciones del Himalaya Oriental, que se extienden hasta la meseta de Shan. Esta meseta, caracterizada por colinas onduladas y valles profundos, es el hogar de muchas de las minorías étnicas del país. Al oeste, la cordillera Arakan-Yoma forma una barrera natural entre Myanmar y el subcontinente indio, mientras que la frontera oriental está marcada por las cordilleras Dana y Tenasserim, que corren paralelas a la frontera con Tailandia. Por supuesto, una de las características geográficas más significativas de Myanmar es el río Irrawaddy, que fluye de norte a sur a través del corazón del país. La cuenca del río Irrawaddy, con sus fértiles llanuras aluviales, ha sido históricamente la cuna de la civilización en el país, apoyando tanto la agricultura como el comercio. El río finalmente desemboca en el mar de Andamán a través de un delta que se encuentra entre las áreas más densamente pobladas del país. En la parte central de Myanmar, la zona seca, una región semiárida, contrasta marcadamente con los frondosos bosques y las tierras fértiles que se encuentran en otras partes del país, lo que hace que la gestión del agua sea una cuestión crítica, en particular para Mandalay, la segunda ciudad más grande del país. Tailandia, por otro lado, tiene una geografía más variada. A pesar de su menor tamaño, el país puede dividirse en 4 grandes regiones: el norte montañoso, las fértiles llanuras centrales, la meseta nororiental y la península meridional. La región norte está dominada por las montañas boscosas de las tierras altas de Tai, parte del mismo sistema montañoso que se extiende hasta Myanmar. Estas tierras altas son la fuente de varios ríos muy importantes, entre ellos los ríos Ping, Wang, Yom y Nan, que convergen para formar el río Chao Phraya, la vía fluvial más importante de toda Tailandia. Las llanuras centrales, a menudo denominadas el cuenco de arroz de Asia, son algunas de las tierras más fértiles del país. Gracias al río Chao Phraya y su extensa red de afluentes y canales, esta región ha sido durante mucho tiempo el centro de la civilización tailandesa, hogar de muchos reinos antiguos, y hoy sigue siendo el corazón económico del país, junto con Bangkok. Situada cerca de la desembocadura de los ríos en el noreste de Tailandia, la región de Isan forma parte de la meseta más grande de Korat, que se extiende hasta Laos. Esta zona se caracteriza por un clima más seco y suelos menos fértiles en comparación con las llanuras centrales, lo que lleva a una dependencia de la agricultura de subsistencia y una identidad cultural distintiva, influenciada tanto por las tradiciones tailandesas como por las de Laos. Por último, la región sur de Tailandia consta de una estrecha península que se extiende hacia Malasia. Esta zona es mucho más tropical, con exuberantes selvas tropicales, llanuras costeras y playas absolutamente impresionantes que la han convertido en un importante destino turístico. La región sur también alberga importantes actividades agrícolas, en particular plantaciones de caucho y aceite de palma. La geografía física de Tailandia y Myanmar no solo es diversa, sino que también está interconectada. Las cordilleras de Dana y Tenasserim, que forman la frontera natural entre los dos países, forman parte de un sistema más amplio de tierras altas que se extienden por el sudeste asiático. Y por supuesto, ambos países comparten una conexión con el mar de Andamán, que desempeña un papel crucial en sus economías, especialmente en términos de pesca, turismo y, por supuesto, comercio.
Tailandia también tiene la ventaja de tener acceso al Golfo de Tailandia, algo que Myanmar no tiene, aunque Myanmar se acerca bastante, con solo 13 kilómetros de la costa del Golfo. Tailandia y Myanmar son increíbles en su geografía física, pero a pesar de estar conectados por ella, vamos a descubrir que los dos países han tenido historias muy diferentes. Puede parecer que Tailandia y Myanmar seguirán un camino similar hasta el siglo XXI, pero la realidad es que uno ha soportado muchos más acontecimientos desafortunados que el otro, y esto ha llevado finalmente a ambos países a donde se encuentran hoy. Myanmar, conocida históricamente como Birmania, tiene una historia que se remonta a los primeros reinos de las ciudades-estado de Phu, que surgieron alrededor del año 200 a.C. Después de los Piu, surgió la dinastía Bagan en el siglo IX, que suele considerarse la primera unificación de Myanmar. Bagan se convirtió en el centro del budismo Theravada, que todavía desempeña un papel importante en la cultura de Myanmar en la actualidad. Este reino prosperó durante cientos de años hasta 1286, cuando, lamentablemente, fue invadido y conquistado por los mongoles, y tras la caída de Bagan, la región se sumió en una fragmentación política y surgieron varios reinos más pequeños, como los reinos Aba y Hantawari, para llenar este nuevo vacío de poder. Mientras tanto, en lo que hoy es Tailandia, se establecería el reino de Sukhothai, finalmente daría paso al reino de Ayutthaya en 1351. Que expandió su influencia a gran parte de la actual Tailandia y más allá. Ayutthaya era un reino poderoso y cosmopolita, conocido por sus relaciones diplomáticas y comerciales con imperios distantes, incluidos China, Persia e incluso potencias europeas. Esto daría inicio a un periodo conocido como la Edad de Oro siamesa, donde el reino era relativamente pacífico y las artes, la educación y la literatura florecieron dentro del país. Por supuesto, al ser vecinos, Myanmar y Tailandia experimentarían periodos de conflicto y conquista a medida que sus reinos se enfrentaban por el territorio. No hace falta decir que sus fronteras actuales han cambiado, evolucionado y cambiado a lo largo de los siglos. La rivalidad entre el reino de Ayutthaya y los reinos birmanos, en particular la dinastía Tongu, dio lugar a varias guerras a lo largo de los siglos XVII y XVIII. Ohio es el estado más asequible para vivir en Estados Unidos, pero puede que no valga la pena si tienes alergias, ya que 7 de las 35% ciudades con peores índices de alergias se encuentran aquí. Oklahoma alberga el casino más grande de Estados Unidos, pero también tiene los salarios más bajos para los maestros, con solo $39,000 por año, y también es el lugar donde se han producido los tornados más mortales desde 1950. Oregón tiene la mayor cantidad de cervecerías artesanales per cápita y es el único estado en el que no pude encontrar nada en el que fueran las peores. Así que felicitaciones. Pensilvania cultiva la mayor cantidad de hongos orgánicos y es donde tienes la mayor probabilidad de atropellar a un ciervo mientras conduces, una probabilidad de 63. Mientras tanto, Rhode Island tiene la menor cantidad de accidentes industriales fatales per cápita, al mismo tiempo que tiene las carreteras y puentes de peor calidad. Carolina del Sur produce la mayor cantidad de energía nuclear per cápita, pero también trata a sus ancianos peor que cualquier otro estado. Bajo el liderazgo de los reyes Rama IV y Rama V, Tailandia modernizó sus instituciones y negoció tratados con las potencias occidentales, manteniendo su soberanía mientras otras naciones del sudeste asiático caían bajo el dominio colonial. Esto no se puede subestimar lo suficiente. Con Myanmar cayendo en manos de Gran Bretaña y Vietnam en manos de Francia, había pocas esperanzas de que Tailandia lograra permanecer independiente, pero lo hizo. El período colonial tuvo un profundo impacto en Myanmar, sentando las bases para futuros conflictos. Los británicos desmantelaron las estructuras de poder tradicionales e impusieron nuevos sistemas administrativos que sembraron las semillas de las tensiones étnicas que siguen plagando a Myanmar en la actualidad. Después de obtener la independencia en 1948, Myanmar luchó con divisiones internas y finalmente cayó bajo el gobierno militar en 1962, preparando el escenario para décadas de autoritarismo y conflictos civiles. El camino de Tailandia fue diferente, ya que el país avanzó gradualmente hacia una monarquía constitucional en el siglo XIX. Si bien Tailandia ha experimentado su propia cuota de inestabilidad política, incluidos golpes de Estado y períodos de gobierno militar, en general ha mantenido un grado de estabilidad y continuidad que le ha permitido convertirse en un país moderno. Las historias de Tailandia y Myanmar, si bien están entrelazadas, han divergido significativamente debido a una combinación de dinámicas internas e influencias externas. Estas trayectorias históricas prepararían el escenario para los diferentes caminos que los dos países tomarían en la era actual, mientras uno avanzaba hacia la modernización y la integración internacional, mientras que el otro luchaba con los legados del colonialismo y el conflicto interno. Myanmar y Tailandia no podrían verse más diferentes hoy.
Si bien Tailandia ha surgido como una potencia económica regional y un popular destino turístico y vacacional, Myanmar ha luchado con décadas de gobierno militar, conflicto civil, aislamiento internacional y ahora, una guerra civil total. Y esto no significa que Tailandia haya sido perfecta, pero la divergencia entre los dos hoy se ha vuelto cada vez más marcada. En Myanmar, las raíces de la agitación política actual se remontan a su historia colonial y las luchas que le siguieron. Tras su independencia del dominio británico en 1948, Myanmar tuvo que hacer frente a desafíos inmediatos para establecer un país estable y unificado. El país era y sigue siendo étnicamente diverso, con numerosos grupos étnicos que buscan la autonomía o la independencia total. Esta diversidad, sumada al legado de las tácticas británicas de dividir y gobernar, algo que emplearon en todo el mundo, condujo a insurgencias étnicas generalizadas que han plagado el país durante décadas. La situación empeoró en 1962, cuando el general Ne Win encabezó un golpe militar y estableció un régimen represivo que gobernó Myanmar durante casi medio siglo. El ejército, conocido como Tatmadaw, instituyó una política económica socialista que aisló al país de la economía mundial, lo que llevó a una pobreza generalizada y al subdesarrollo. La junta militar también reprimió la disidencia política, sobre todo durante los levantamientos pro democracia de 1988, que fueron brutalmente aplastados por el ejército. A pesar de que el país estuvo gobernado por un grupo de cazadores militares durante unos 50 años, Myanmar parecía encaminarse hacia la modernización a partir de 2011, cuando la líder de la oposición política, Aung San Suu Kyi, fue liberada de prisión y el país celebró elecciones para un gobierno civil. Pero los militares nunca renunciaron por completo a su poder durante este tiempo. La Constitución de 2008, redactada por los militares, garantizó que el Tatmadaw mantuviera una influencia significativa sobre los ministerios clave y tuviera el 25% de los escaños parlamentarios, independientemente del resultado de la votación. Este frágil equilibrio se rompió en febrero de 2021, cuando los militares, alegando fraude electoral, dieron otro golpe de Estado, sumiendo al país nuevamente en el caos. El golpe desencadenó protestas generalizadas y una brutal represión por parte de los militares, lo que condujo a una guerra civil que sigue devastando el país en la actualidad. Por un lado, el ejército Tatmadaw y sus aliados, que controlan gran parte del país, incluidas Yangon y Mandalay, las dos ciudades más grandes, y por el otro, el Gobierno de Unidad Nacional, que está formado por ex políticos que fueron derrocados después del golpe. Hoy, el país sigue siendo una zona de guerra activa con más de 50.000 personas asesinadas y el Departamento de Estado de Estados Unidos ha emitido una advertencia de nivel 4 de no viajar. En esencia, no viaje a Myanmar. Pero si quiere ir a Tailandia, bueno, eso es bastante fácil. El camino de Tailandia, aunque no estuvo exento de desafíos, ha sido muy diferente. A diferencia de Myanmar, Tailandia logró evitar la colonización, lo que le permitió mantener un grado de continuidad en sus instituciones políticas. La dinastía Chakri, establecida en 1782, ha desempeñado un papel central en el mantenimiento de la estabilidad dentro del país, y la monarquía sirvió como un símbolo unificador para el pueblo tailandés. Esta continuidad proporcionó una base para los esfuerzos de modernización en los siglos XVIII y XIX. Dicho esto, Tailandia no es perfecta. A lo largo de las décadas, Tailandia ha experimentado su propia cuota de inestabilidad política, incluidos numerosos golpes de Estado y periodos de gobierno militar. Pero a diferencia de Myanmar, Tailandia ha logrado mantener un sistema parlamentario funcional junto con su monarquía. Los golpes de Estado más recientes, en 2006 y 2014, fueron seguidos por transiciones de regreso al gobierno civil, aunque bajo constituciones que favorecen la influencia militar. A pesar de estos reveses, Tailandia ha seguido desarrollándose económicamente, beneficiándose de su ubicación estratégica, una industria turística muy fuerte y la integración en la economía global. La diferencia en los resultados entre los dos países también puede atribuirse a sus respuestas a las presiones internas y externas. La capacidad de Tailandia para mantener una estabilidad política relativa y evitar un conflicto civil prolongado le ha permitido atraer inversión extranjera y desarrollar industrias clave. Así, debido a esta relativa estabilidad, la economía del país se ha diversificado y crecido de manera constante, convirtiéndola en una de las más grandes del sudeste asiático. En contraste, los gobernantes militares de Myanmar, al priorizar su control del poder sobre el desarrollo nacional, han sofocado el crecimiento económico y aislado al país de la comunidad internacional. Los conflictos étnicos en curso y la política de mano dura de los militares han convertido a Myanmar en uno de los países más pobres de la región, con profundos problemas sociales y económicos que han obstaculizado su progreso. Además, Tailandia ha buscado activamente la integración con organizaciones globales y regionales, como la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, que ha ayudado a consolidar su papel como líder regional.
El camino de Myanmar es todo lo contrario, con el reciente golpe de Estado que condujo a sanciones y condenas de la comunidad mundial, aunque Rusia y China han apoyado a la junta militar y le han suministrado armas. Myanmar y Tailandia comparten una frontera hoy, y eso es todo. Tailandia ha acogido a unos 90.000 refugiados de Myanmar durante la crisis y ha desplegado su propio ejército en el puente de la amistad entre Tailandia y Myanmar, un nombre bastante irónico teniendo en cuenta lo que está sucediendo hoy. Al igual que la República Dominicana en Haití, Tailandia y Myanmar son un contraste geográfico. Los dos comparten mucho, y sin embargo sus condiciones actuales difieren enormemente. Y, por desgracia, como es habitual, la colonización ha desempeñado un papel importante en los resultados de los dos países en la actualidad. Suscríbete a mi canal y dale me gusta al video. Si quieres ver más videos, haz clic aquí. Gracias por mirar. Nos vemos la próxima vez para seguir explorando el planeta.